Más allá de los mitos y las leyendas sobre la magia y la hechicería, la caza de brujas en Europa fue un fenómeno histórico, completamente real, que se llevó la vida de miles de personas. La mayoría de ellas eran mujeres, capaces de utilizar las hierbas, que conocían algo sobre medicina natural o que simplemente se salían de la norma social y de los estereotipos de la época. Entre los siglos XV y XVIII prácticamente era suficiente con que un vecino te acusase de brujería por cualquiera de estas cosas para que una mujer fuera terriblemente torturada, maltratada, humillada y finalmente quemada en la hoguera para expiar sus supuestos pecados. Cuando hablamos de juicios por brujería, siempre pensamos en el proceso de las brujas de Salem, que por cierto ya os contamos en el capítulo 23 de nuestra segunda temporada. Pero se nos olvida que en España tuvimos unos juicios igual de crueles, pero que cambiaron la historia para siempre. Hoy os hablamos de los juicios de las brujas de Zugarramurdi. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Lo cierto es que ya desde épocas medievales en Europa y en España se hablaba de saberes mágicos. Sobre todo en las aldeas más rurales solía haber una persona considerada bruja que ejercía de algo así como curandera. Tenía remedios para las enfermedades comunes, ungüentos para las heridas, infusiones para la fertilidad y demás remedios milagrosos. Pero entre los siglos XIII y XV, la Iglesia empezó a vincular a estas curanderas con el diablo. Decían que eran brujas que actuaban bajo las órdenes del demonio para acabar con la cristiandad. Así, en 1326, el Papa Juan XXIII dictó que la magia era una forma más de herejía y, por tanto, debía perseguirse con todo el rigor que los enemigos de Dios merecían. A partir de entonces, pero sobre todo desde 1484, cuando el Papa Inocencio VII reafirmó esta posición, comenzó la caza de brujas en Europa. Todo empezaba con un rumor. Un vecino del pueblo acusaba a una mujer o a un grupo de ellas. Decía que se reunían en asambleas nocturnas en medio de los bosques para adorar al diablo o pactar con él, que el demonio les concedía el poder de infligir daño a sus vecinos e incluso de volar, y eso era suficiente para que empezara un proceso judicial en el que la mujer sería torturada hasta tal extremo que acabaría por confesar ser bruja, aunque fuera mentira, con tal de no sufrir más dolor. Finalmente, tras la confesión, acabaría en la hoguera. Así, durante la gran caza de brujas, al menos 80.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, fueron juzgadas por brujería y al menos 40.000 fueron asesinadas por ello. Y aunque esto siempre nos hace pensar en España y en la terrible Inquisición, lo cierto es que en nuestro país los juicios más duros por brujería los llevaron las autoridades civiles. De hecho, la Inquisición española consideraba la brujería un problema menor y la caza de brujas fue muchísimo peor en los países protestantes. Mientras en España se dictaron en esta época unas 1.900 condenas por brujería, en Alemania se dictaron casi 16.500. Es decir, que en España la caza de brujas no fue solo producto del fanatismo religioso, fue una combinación de ello más la misoginia que imperaba en la sociedad civil.
¿Eso quiere decir que en España había menos brujas que en el resto de Europa? Para nada. Navarra durante esta época era el paraíso de las brujas. No solo había mujeres expertas en curación y en videncia, había expertas en vuelos, en aquelarres y en misas negras. Solían reunirse sobre todo en las fechas eclesiásticas más importantes como Semana Santa, San Juan, para realizar ritos paganos nocturnos en los bosques apartados. Además, manejaban la herboristería con tanto conocimiento que con una misma planta, pero cambiando la dosis, como por ejemplo la belladona, podían tanto quitar el dolor de cabeza como envenenar a una persona hasta acabar con su vida. Y el mayor ejemplo es el gran juicio que hubo contra las brujas de Zugarramurdi, un pueblo del norte de Navarra en el que hubo una quema de brujas comparable con la de Salem. Sin embargo, todo empezó en realidad un poco más al norte, en el País Vasco francés, en la región de Labort. Labort y Zugarramurdi eran dos regiones a muy poca distancia que muchos ciudadanos cruzaban para ir a trabajar o a comerciar. En 1609, el juez Pierre de Lancre, comisionado del rey Enrique IV de Francia, llegó a Labort para acabar con la plaga de brujos que creía que había en la región. Y con ello sembró un auténtico terror. Lancre averiguó que en Labort los aquelarres de brujas se juntaban para adorar al macho cabrío, que en realidad era el demonio encarnado, ya que el diablo podía transformarse en cualquier cosa. Que todos los naufragios que se daban en la zona eran culpa de las brujas, capaces de provocar tormentas y otros desastres naturales para provocar mal a los marineros y al pueblo. Y por si fuera poco, dijo que las brujas tenían la capacidad de tomarse una especie de poción que les permitía volar para llegar hasta los lugares más apartados del bosque, donde con la ayuda de sacerdotes herejes y sacrílegos realizaban misas negras en las que se repartían hostias consagradas al diablo de color negro y en las que había cultos satánicos. Esta información la sacó deteniendo y torturando sin ton ni son a ancianos desvalidos, a personas que tenían problemas mentales e incluso a niños pequeños. Les detenía con cualquier excusa y les torturaba con métodos propios de la Inquisición hasta romperlos completamente, para decirles después que si acusaban a alguien del pueblo de brujería, estarían salvados. Así que imaginad la de acusaciones falsas que pudo haber. Eso valía. Una simple acusación sin pruebas valía. Labort llegó a acusar a 3.000 personas de llevar la marca de la brujería, mandó quemar a 80 mujeres y ejecutar a varios sacerdotes en público y de la forma más cruel que os podéis llegar a imaginar para que sirvieran de ejemplo. Por eso, en cuanto los ciudadanos de Labort vieron cómo Lancre y sus subalternos detenían y torturaban a los más indefensos del lugar, huyeron al noreste de Navarra, concretamente a Zugarramurdi. Miles de personas se agolparon en la frontera para huir de aquella locura. Y una de las personas que llegó por aquel entonces a Zugarramurdi fue María de Simildegui, una navarra de 20 años que, tras trabajar como criada en el País Vasco francés, volvió a su tierra natal, pero convertida en maestra de brujas. Durante los años que había estado en Francia, no solo había escuchado leyendas de brujas, sino que se había convertido en una de ellas. Durante 18 meses aprendió de las brujas de Labort, estudió sobre las hierbas y sus propiedades, trabajó su capacidad para la adivinación e incluso acudió a aquelarres junto a otras mujeres. Y en Zugarramurdi no dudó en hacer lo mismo.
María se unió a las hechiceras locales para enseñarles todo lo que había estudiado en Francia y para aprender todo lo posible de ellas sobre la brujería de la región. Las navarras la invitaron a sus aquelarres, muchos producidos en cuevas cercanas al mar. La enseñaron a fabricar una especie de ungüento que se untaba en el cuerpo y que las permitía bailar desnudas para el diablo. Eran ceremonias febriles, con mujeres moviéndose desnudas, sin sentido, a la luz anaranjada de las hogueras, mientras el mar rompía contra las rocas de las cuevas. Así eran los aquelarres de la época. Cuando un nuevo brujo entraba a ellos, según Juan Mongastón, que recopiló la documentación del proceso de Zugarramurdi. Se va a buscar al nuevo brujo 2 o 3 horas antes de medianoche. Se le frotan las manos, el rostro, el pecho, las partes pudendas y la planta de los pies con agua verdosa y fétida, y luego se le hace volar por los aires hasta el lugar del aquelarre. Allí aparece el demonio sentado en una especie de trono. Tiene el aspecto de un hombre negro con cuernos que iluminan la escena. El recién llegado reniega de la fe de Cristo. Reconoce al demonio como Dios y Señor y le adora besándole la mano izquierda, la boca, el pecho y las partes pudendas. El demonio se da la vuelta y muestra su trasero, que el brujo ha de besar también. El neófito es marcado con una uña por el mismo demonio, sacándole sangre en una vasija. También le imprime una marca en la retina del ojo, la consabida figura del sapo. Acabado de hacer el reniego, el demonio y los demás brujos ancianos que están presentes advierten al novicio que no ha de nombrar el nombre de Jesús ni de la Santa Virgen María, ni se ha de persignar ni santiguar. Sin embargo, María de Simildegui se arrepintió pronto de sus coqueteos con la brujería y renegó de sus relaciones con las hechiceras navarras. De hecho, para expiar su pecado, comenzó a delatar a sus compañeras de aquelarre. Primero, acusó a una vecina del pueblo, María de Jureteguía. Ella, en un principio, lo negó, asegurando que no era bruja y que Simildegui la acusaba falsamente y con maldad. Sin embargo, Simildegui, con sus artimañas, consiguió convencer de ello no solo a todo el pueblo, sino también a la propia familia de Jureteguía. La mujer quedó sometida a tantísima presión que acabó por reconocer que era bruja desde niña, ya que su tía le había enseñado todo lo que sabía. Además del de su tía, Jureteguía dio a los nombres de hasta 10 brujos y brujas más. Fue entonces, a principios del 1609, cuando, alertada por uno de los abades de la región, entró en escena la Sagrada Inquisición. Un comisario de la Inquisición llegó entonces a Zugarramurdi, comenzando así el proceso inquisitorial. Llamaron casa por casa, preguntando a los vecinos, buscando confesiones, sembrando el caos. Entraron a golpes en las casas de los acusados de brujería, buscando si en ella encontraban cualquier signo de brujería. Por ejemplo, encontrar un sapo en una casa era suficiente para acusar a los que allí vivían de brujería, ya que los sapos se consideraban los fieles compañeros de las hechiceras. En total, 10 personas fueron acusadas de brujería con acusaciones realmente ridículas, tales como bailar desnudos o beber infusiones. La Inquisición también las acusaban, tal y como recopila Mongastón, de hacer pócimas de la mano del diablo. Cuando los frutos comienzan a florecer, las brujas hacen polvos y ponzoñas. Para esto, el demonio aparta a los que ha dado el poder y dignidad de hacer ponzoñas y les dice el día en que deben salir y les reparte los campos, para que en cuadrillas vayan a buscar las sabandijas y las cosas que necesitan. Al día siguiente salen por la mañana llevando consigo azadas y costales, y luego el demonio y sus criados
se les aparecen y los van acompañando a los campos, a las partes más lobregas y cavernosas, y buscan y sacan gran cantidad de sapos y culebras, lagartos y lagartijas, limacos y caracoles. Una vez los meten en sus costales, los traen a sus casas, y unas veces en el aquelarre y otras veces en ellas, en compañía del demonio, forjan y hacen sus ponzoñas. Sin embargo, los 10 acusados obtuvieron el perdón de sus vecinos, tras arrepentirse en un acto religioso delante de la iglesia parroquial. Pero era demasiado tarde. El comisario había mandado carta al Santo Oficio de Logroño, alertando de que había 10 personas acusadas de brujería en Zugarramurdi. Así, el 12 de enero de 1609, 2 inquisidores llegaron a Zugarramurdi para detener a 4 mujeres que habían confesado ser brujas, entre las que estaba la propia Jureteguía, hasta la prisión secreta que el Santo Oficio tenía en Logroño. Allí vivieron una pesadilla difícilmente imaginable. Durante algo más de un mes, las 4 mujeres, esas supuestas brujas, fueron encerradas en pequeñas celdas sucias y húmedas en las que apenas podían ver el sol, sometidas a durísimos interrogatorios. Y con durísimos interrogatorios nos referimos a terribles torturas. Todo ello sin apenas ingerir agua o comida. De esta forma, para el 13 de febrero, las 4 mujeres habían confesado ser brujas y los inquisidores habían enviado una carta al Consejo de la Suprema Inquisición de Madrid. Y lo cierto es que en Madrid no se acabaron de creer todo el caso. Misas negras, adoración a cabras, mujeres que volaban. Todo sonaba un poco a superstición más que a algo religioso, y eso no era algo que la Inquisición aprobase. Así que les pidieron a los 2 inquisidores de Logroño que se cercioraran bien de los hechos antes de actuar, que interrogaran de nuevo a las presas. Pero los inquisidores de Logroño estaban tan convencidos de que esas mujeres eran brujas que ni siquiera escucharon a sus superiores. Es más, uno de ellos, no contento con detener a estas 4 mujeres, partió hacia Zugarramurdi de nuevo y allí comenzó una absoluta fiebre por la caza de brujas. Para el 16 de agosto, el inquisidor Juan del Valle Alvarado ya había detenido y enviado a la prisión de Logroño a 15 personas más, incluyendo a un fraile y un sacerdote, que según él participaban en misas satánicas. Aunque uno de ellos era simplemente un anciano con demencia, todo se convirtió en una psicosis. Los vecinos se acusaban los unos a los otros de hechicería por cualquier cosa que les pareciera extraña. Porque miraban muy fijamente, porque una noche no estaban en casa o porque no llevaran sus mejores ropas el domingo. Cualquiera era susceptible de ser acusado. Y a los que finalmente eran detenidos se les ofrecía el perdón si acusaban a otras personas, lo que provocaba que hubiera aún más acusaciones sin fundamento. Había tantos acusados que había colas en las parroquias, en las oficinas y en las cárceles, porque nadie daba abasto para tomar declaración a los testigos ni para interrogar a los acusados. Así, iban entrando en los calabozos acusados que después acusaban a más gente y así sucesivamente hasta que, literalmente, 3 de cada 4 habitantes habían sido acusados de brujería en Zugarramurdi. El inquisidor llegó a decir que al menos 300 personas, sin contar a los niños, llevaban la marca de la brujería en Zugarramurdi. Y no contento con eso, siguió buscando brujos en las localidades cercanas de Vera de Bidasoa y Lesaca. Allí, con la entusiasta colaboración de los párrocos locales, encerró a mujeres y a niños hasta que confesaran y delataran a las brujas. Y por supuesto, alejó después a los hijos de sus madres para que no recibieran mala influencia de las hechiceras.
Al final, al menos otras 40 personas fueron detenidas y llevadas a Logroño, acusadas de herejía. 13 de ellos morirían en la cárcel por supuestas epidemias entre agosto de 1609 y el agosto de 1610. En ese año, finalmente, se considera culpables de brujería a 31 de los detenidos. Eso sí, con el voto en contra de Alonso Salazar y Frías, el último inquisidor que se unió al proceso y cuyo papel sería fundamental poco después. El sábado 6 de noviembre se inició el castigo ejemplar con una grandilocuente devotísima procesión. Tras el pendón de la Inquisición, caminaban 1000 personas entre familiares, comisarios y una multitud de religiosos con sus mejores trajes y cruces doradas en sus pechos. Ellos mismos luego plantaron la insignia del Santo Oficio en la cumbre de un cadalso de más de 25 metros, que durante toda la noche velaron los familiares con faroles en las manos. Al amanecer, el domingo 7 de noviembre, los alrededores del cadalso estaban a rebosar. Gente de toda Navarra y del País Vasco francés habían acudido a ver esa gran ejecución, esperando ver la muerte de las brujas. Allí había al menos 30.000 civiles y centenares de guardias. Además, se habían construido varias gradas altas para que los caballeros más ilustres de la ciudad contemplaran el auto de fe. Ante todos ellos sacaron a los condenados, vestidos con harapos, con la cabeza descubierta y con una soga en la garganta para indicar que debían ser azotados. Los condenados a la hoguera fueron subiendo uno a uno al cadalso. Sus cuerpos, aún con vida, fueron atados a las piras y tras un pequeño discurso religioso, fueron quemados entre sus gritos de terrible sufrimiento y los gritos de alegría de aquellos que lo contemplaron. Finalmente, solo quedó el sonido del crepitar del fuego en las cenizas de los acusados. Cuatro mujeres, María Baztán de la Borda, María de Arburu, Graciana Charra y María de Chachute, y 2 hombres, Domingo de Subilderi y Petri de Juan Gorena, fueron quemados vivos ese mismo día. El resto de los condenados fueron, en su mayoría, condenados a cadena perpetua o murieron en la cárcel. Los religiosos y los verdugos, acabada la ejecución, dejaron el lugar como si nada hubiera pasado. Pero muchas personas durmieron durante varias noches a los pies de las hogueras para mostrar su devoción. Obviamente, a día de hoy, consideramos que todo lo que pasó en Zugarramurdi no fue realmente un foco de brujería, sino un brote de histeria colectiva. Los rumores de brujería llegados desde Francia habían asustado y sugestionado tanto a la población navarra que comenzaron a ver como brujas a cualquiera que se saliera de la norma. Curanderos, personas poco religiosas, mujeres solteras, cualquier cosa. Pero es que incluso para la época, el juicio contra las brujas de Zugarramurdi de 1610 fue una auténtica barbaridad. Así lo creyó al menos el inquisidor Alonso Salazar y Frías, el responsable de que cambiara la historia de la caza de brujas en España. Se podría decir de una forma coloquial que él fue el abogado de las brujas más famoso de la España moderna. Tras viajar en 1611 a lugares supuestamente infestados de brujas, acabó redactando varios informes muy críticos y muy escépticos con la forma de proceder ante estos casos por parte de la Inquisición. Estos informes no se publicaron hasta agosto de 1614. En ellos se hizo un análisis crítico de las evidencias y los testimonios reales sobre el tema, dejando fuera las confesiones logradas a partir del uso de la tortura o la coacción de las víctimas. Lo que sí reflejaban todos estos documentos y miles de entrevistas
es que la información y las pruebas de la brujería se contradecían por todas partes. Casi 8 meses estuvo recabando información y aún así no se pudo llegar a encontrar ninguna prueba sólida de que se hubieran llevado a cabo actos de brujería. Por consecuencia, el propio inquisidor acabó disculpándose públicamente en nombre del tribunal por haber cometido una terrible injusticia. Fue a partir de entonces cuando la Inquisición decidió cambiar su forma de juzgar a las brujas. Y esta fue directamente no juzgándolas, porque no existía tal figura. Por eso, ante las denuncias de los ciudadanos por sospechas de brujería, la Inquisición prefirió guardar silencio, evitando todos los medios de difusión. De esta manera, no permitían la propagación de rumores y, por consecuencia, que se formaran pánicos colectivos. Gracias a Salazar y a otros inquisidores que también recopilaron información similar, demostrando la poca credibilidad de la existencia de las brujas, el Supremo ordenó suspender las causas aún pendientes del Tribunal de Logroño y quiso corregir en cierta medida sus errores. Por eso ordenaron retirar los sanbenitos expuestos en la iglesia que deshonraban a los familiares de las víctimas. Pese a estas medidas, la caza de brujas no terminó, ni mucho menos. Sí es cierto que a partir del año 1630 su práctica empezó a decaer considerablemente, en especial en la península ibérica. Pero no fue hasta mucho tiempo después, hasta el siglo XVIII, cuando la caza de brujas llega prácticamente a su fin. Y ahora, de brujas, pasamos a duendes. Sí, habéis oído bien. En el capítulo extra de este jueves, que podéis escuchar en iVoox, Spotify y en nuestro Patreon de Terrores Nocturnos, os hablamos de un caso que tuvo también un impacto nacional e internacional y que sucedió en Zaragoza. La historia de una siniestra voz que salía de una chimenea y que tuvo sin dormir a los propietarios de la casa y a todo el edificio, que muchos apodaron como la voz de un duende. Una historia que tachan como la más paranormal de toda España. Y si además queréis una ración de misterio diario, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde tenemos más contenido de misterio, un poquito más sobre nosotras y sobre el podcast, terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, y terrores_trn en nuestro canal de Twitch, en Twitter y en YouTube. Así que os esperamos.